En una noche sofocante de julio en la Costa del Sol. Antonio. Un hombre de 50 años endurecido por la vida. Entró en la habitación del hotel y vio a su hijo Javier. De 25. Sentado en la única cama disponible. Con los ojos enrojecidos por el llanto contenido. Sin palabras. Antonio se quitó la camisa empapada de sudor y se acostó a su lado. Ignorando el espacio reducido que los obligaba a rozarse. Pero esa proximidad inadvertida desató una confesión que rompería para siempre el frágil equilibrio de su familia. Javier. Temblando. Susurró que era gay. Y Antonio. En lugar de explotar en ira como Javier temía. Se quedó en silencio. Revelando involuntariamente un secreto propio que había enterrado durante décadas. Javier no podía creerlo. Habían llegado a Málaga esa misma tarde. Huyendo de la rutina madrileña. En un viaje que Antonio había insistido en hacer para reconectar como padre e hijo. Pero el hotel. Abarrotado por turistas. Solo tenía una habitación con cama matrimonial disponible. No pasa nada. Hijo. Somos familia. Había dicho Antonio con su voz grave. Marcada por años de trabajo en la construcción. Javier. Que llevaba meses luchando con su identidad en secreto. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía compartir esa intimidad con su padre? El mismo hombre que siempre había predicado sobre la virilidad tradicional y criticado cualquier desviación de la norma. La cena en un chiringuito junto al mar había sido tensa. Antonio hablaba de fútbol. De los viejos tiempos en el barrio. De cómo Javier debería buscar una novia estable para sentar cabeza. Javier asentía. Mordiéndose la lengua. Mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja. Regresaron al hotel en silencio. El aire cargado de lo no dicho. Ahora. En la cama. El calor los obligaba a quitarse ropa. Y Javier sentía el peso de su secreto como una losa. Papá. Tengo que decirte algo. Murmuró finalmente. Su voz quebrada por el miedo. Antonio se giró. Su rostro iluminado por la lámpara de noche. Dime. Hijo. ¿Qué pasa? Javier tomó aire. Recordando todas las veces que había ensayado esa conversación en su mente. Las noches en vela en su apartamento de Madrid. Las citas clandestinas con hombres que lo hacían sentir vivo pero culpable. Soy gay. Papá. Siempre lo he sido. Esperaba un grito. Un rechazo inmediato. En cambio. Antonio se quedó quieto. Su respiración pesada. Pasaron segundos eternos. Luego. Con una voz que Javier nunca había oído. Ronca por la emoción reprimida. Antonio respondió, yo también lo fui una vez. Javier. Pero elegí otro camino. Esas palabras cayeron como una bomba. Javier se incorporó. Atónito. ¿Qué? Tú. Antonio suspiró. Mirando al techo. Contó su historia en voz baja. Como si temiera que las paredes oyeran. En su juventud. En los años 80 en un Madrid posfranquista. Había sentido atracción por un compañero de trabajo. Se llamaba Miguel. Un electricista con ojos oscuros y una sonrisa que lo desarmaba. Habían compartido besos robados en callejones. Promesas de un futuro juntos. Pero la presión familiar era asfixiante. Su padre. Un hombre conservador de pueblo. Lo habría desheredado. La sociedad española.
Aunque cambiando, aún estigmatizaba tales relaciones. Antonio eligió casarse con la madre de Javier, una mujer buena que lo amaba, y enterrar esa parte de sí mismo. Lo hice por ti. Por tu madre. Por la familia. Dijo. Pero nunca dejó de doler. Javier sentía un torbellino en su pecho. Ira. Confusión. Empatía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me educaste para ser un hombre de verdad? Antonio cerró los ojos. Porque quería protegerte. Pensé que si te hacía fuerte, resistente, no sufrirías como yo. Pero ahora veo que te he hecho daño. La habitación parecía más pequeña. El aire más denso. Javier pensó en su madre. En casa en Madrid. Ajena a todo esto. ¿Cómo reaccionaría si supiera? El viaje, que debía ser de descanso, se convertía en un campo minado de revelaciones. Al día siguiente, el sol abrasador los sacó de la cama temprano. Caminaron por la playa de Torremolinos. Un lugar conocido por su vibrante comunidad gay. Aunque Antonio lo ignoraba. Javier observaba a parejas del mismo sexo paseando de la mano. Libres. Y sentía envidia. Antonio. Con gafas de sol. Parecía distante. Pararon en un bar para tomar café. Hijo. ¿Tienes pareja? Preguntó de repente. Javier dudó. Pero decidió ser honesto. Sí. Se llama Pablo. Es profesor. Como yo quiero serlo algún día. Antonio asintió. Pero su mandíbula se tensó. Cuéntame sobre él. Javier habló de Pablo. De cómo se habían conocido en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol. De las noches hablando de literatura. De sueños compartidos. Antonio escuchaba. Su rostro una máscara de neutralidad. Pero internamente. Revivía sus propios recuerdos. Miguel había sido similar, apasionado. Idealista. Habían planeado huir a Barcelona. Pero Antonio cedió a la presión. Su boda con María fue un acto de supervivencia. No de amor romántico. Ahora, viendo a Javier, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? La vida no es fácil para gente como nosotros. Javier sintió un pinchazo. ¿Gente como nosotros? Tú lo abandonaste. Papá. Yo no pienso hacerlo. La conversación se calentó. Antonio defendió su elección, tuve una familia. Una vida estable. ¿Qué hubieras sido tú sin eso? Javier replicó, hubiera sido hijo de un hombre auténtico. No de alguien que vive una mentira. Caminaron en silencio el resto del día. Visitando la Alcazaba de Málaga. Pero la belleza histórica no aliviaba la tensión. Por la noche. De nuevo en la cama compartida. El roce accidental de sus cuerpos recordaba la proximidad forzada. Amplificando el conflicto emocional. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Antonio intentaba entender. Preguntando sobre la vida de Javier. Pero cada revelación traía juicios velados. En mi época. La gente lo escondía y seguía adelante. Javier. Frustrado. Respondía, eso es cobardía. No fuerza. Una tarde. En un mercado local.
Javier recibió una llamada de Pablo. Hablaron en voz baja. Pero Antonio oyó lo suficiente. Al colgar, dijo, suena como un buen hombre. ¿Pero y tu madre? ¿Qué le dirás? Javier palideció. No había pensado en eso. La familia era sagrada en su cultura. Y romperla parecía un pecado. Esa noche, la tormenta estalló. Javier, incapaz de contenerse, acusó a Antonio de hipocresía. Tú viviste una doble vida. ¿Y me juzgas a mí? Antonio, herido, gritó, lo hice por amor. Por ti. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Algo que Javier nunca había visto. Se abrazaron torpemente. El primer contacto real en años. Pero el daño estaba hecho. Javier se preguntaba si podría perdonar. Si su padre merecía redención. El viaje continuaba. Pero el abismo entre ellos parecía más ancho. Los siguientes días en la costa andaluza se convirtieron en un delicado baile de confesiones y recriminaciones. Javier y Antonio decidieron extender el viaje a Granada, buscando un cambio de escenario que aliviara la pesadez emocional. Subieron al Albaicín, con sus calles empedradas y vistas a la Alhambra. Pero el esplendor histórico no disipaba la nube que colgaba sobre ellos. Antonio, intentando reconciliarse, compartió más detalles de su pasado. Miguel y yo éramos inseparables. Pero cuando mi padre se enteró de rumores, me amenazó con echarme de casa. Elegí la seguridad. Javier escuchaba, su corazón dividido entre compasión y resentimiento. ¿Y mamá? ¿La amas de verdad? Antonio dudó. La quiero. Sí. Es mi compañera. Pero el amor apasionado. Eso lo dejé atrás. Javier pensó en Pablo. En cómo su relación era todo lo que Antonio había sacrificado. Yo no puedo vivir así. Papá. Prefiero la verdad. Aunque duela. En un café con vistas al atardecer. Antonio admitió, tal vez tengas razón. Pero en los 90. Con el SIDA aterrorizando a todos. Ser gay era una sentencia de muerte social. La conversación derivó en debates profundos sobre sociedad española. Javier hablaba de los avances, el matrimonio igualitario desde 2005. El orgullo de Madrid como fiesta nacional. Antonio contrapunteaba con el conservadurismo rural. Las iglesias que aún predicaban contra la inmoralidad. ¿En mi pueblo? En Extremadura. Aún miran mal a los diferentes. Javier replicó, por eso hay que luchar. No esconderse. Pero internamente. Javier luchaba con su propia culpa. ¿Debería contarle a su madre? ¿Destruiría eso el matrimonio de sus padres? Una noche en Granada. En otra habitación con cama compartida, el destino parecía burlarse de ellos. Javier soñó con Pablo. Despertó sudando, consciente de la proximidad de su padre. Antonio. ¿Insomne? Preguntó, ¿piensas en él mucho? Javier asintió. Todos los días. Antonio suspiró. Yo pensaba en Miguel incluso en mi noche de bodas. Esa vulnerabilidad abrió una grieta. Javier vio a su padre no como un tirano, sino como una víctima de su época. Pero el perdón no era fácil. Al día siguiente, visitaron la Alhambra. Entre jardines y palacios. Antonio confesó algo más oscuro. Una vez, después de casarme,
Volví a ver a Miguel. Estuvimos juntos una noche. Fue un error. Javier se detuvo. Aturdido. ¿Infidelidad? ¿Con un hombre? Antonio bajó la cabeza. Sí. Me sentí culpable por años. Tu madre nunca lo supo. Ahora. Javier enfrentaba un dilema moral, guardar el secreto o revelarlo. La lealtad a su padre chocaba con la honestidad hacia su madre. El viaje prosiguió hacia Sevilla. ¿En el tren? Javier llamó a Pablo en secreto. Mi padre sabe lo nuestro. Y tiene su propio pasado. Pablo. Sorprendido. Aconsejó, dale tiempo. Pero no dejes que te manipule. En Sevilla. La feria de abril había pasado. Pero la ciudad bullía de vida. Caminaron por el barrio Santa Cruz. Pero la tensión crecía. Antonio. Sintiendo la distancia. Intentó un gesto. Hijo. Acepto quién eres. Solo quiero que seas feliz. Javier. Escéptico. Respondió, aceptar no es suficiente. Tienes que vivir tu verdad también. Esa noche. En un hotel antiguo con cama grande pero aún compartida. La discusión escaló. Javier acusó, tu elección me hizo crecer en una casa de mentiras. Antonio replicó, mi elección te dio una vida. Sin mí. ¿Dónde estarías? Golpes en la puerta interrumpieron, vecinos quejándose del ruido. Se calmaron. Pero el rencor persistía. Javier pensó en traicionar a su padre. Contarle todo a su madre. ¿Sería eso justicia o venganza? Los días en Sevilla trajeron más revelaciones. Antonio admitió que había seguido la vida de Miguel a distancia, casado. ¿Con hijos? Pero infeliz. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido diferente. Javier. Empatizando. Compartió sus propias luchas, el bullying en la escuela. El miedo a salir del armario en la universidad. Pero lo hice. Papá. Y soy más fuerte por eso. Antonio lloró en silencio. Un hombre roto por sus decisiones pasadas. Una tarde en la Plaza de España. Rodeados de turistas. Antonio tomó una decisión impulsiva. Llama a Pablo. Quiero conocerlo. Javier. Estupefacto. Marcó el número. Pablo. En Madrid. Aceptó venir. Pero Javier dudaba, ¿era genuino o una trampa? El viaje. Inicialmente de padre e hijo. Se expandía. Trayendo a un tercero al conflicto. Antonio. Nervioso. Admitió, tal vez sea hora de enfrentar mis demonios. Pablo llegó al día siguiente. Un hombre de 28 años con cabello negro y sonrisa cálida. La reunión en un restaurante fue incómoda. Antonio estrechó su mano con fuerza. Estudiándolo. Cuide de mi hijo. Dijo. Pablo respondió, lo haré. Si usted lo deja ser quien es. La cena transcurrió con anécdotas tensas. Pero un atisbo de comprensión emergió. Antonio vio en ellos lo que había perdido. Javier. Aliviado. Sintió esperanza. Pero al volver al hotel. Solo con su padre y Pablo en otra habitación. Antonio murmuró, no sé si puedo cambiar. Hijo. Pero lo intentaré. La noche fue reflexiva. Javier y Antonio hablaron hasta el amanecer sobre el futuro. ¿Qué le diremos a mamá?
preguntó Javier. Antonio palideció. La verdad. Quizás. Pero no ahora. Javier asintió. Pero en su mente. La semilla de la duda crecía. ¿Podía confiar en un hombre que había vivido en la mentira tanto tiempo? El alto trazo emocional subía, preparando un clímax inevitable. De Sevilla. El trío, ahora con Pablo, se dirigió a Córdoba. Una ciudad que simbolizaba puentes entre culturas, irónicamente reflejando su propia necesidad de reconciliación. Antonio, incómodo con la presencia de Pablo, mantenía distancia. Pero Javier insistía en incluirlo. Es parte de mi vida. Papá. En la mezquita catedral. Entre arcos rojizos. Antonio reflexionaba sobre las capas de historia musulmana. ¿Cristiana? Un recordatorio de que las identidades evolucionan. ¿Puedo yo cambiar a mi edad? Se preguntaba en silencio. Pablo. Perceptivo. Notaba la tensión. En un paseo por el puente romano. Le dijo a Javier, tu padre lucha. Pero hay amor ahí. Javier. Dividido. Confesó el secreto de Antonio. Pablo se sorprendió, ¿infidelidad? Eso complica todo. Javier asintió, no sé qué hacer. Esa noche. En habitaciones separadas por fin de Antonio en una. Javier y Pablo en otra. Javier debatió internamente. Compartir cama con su padre había sido el catalizador. Pero ahora la proximidad emocional era más peligrosa. Al día siguiente. Explorando los patios cordobeses llenos de flores. Antonio confrontó a Pablo directamente. ¿Qué intenciones tienes con mi hijo? Pablo. Calmado. Respondió, amarlo. Apoyarlo. ¿Y usted? ¿Lo apoyará o lo juzgará? Antonio. Herido. Admitió, lo estoy intentando. Pero el mundo no es tan abierto como creen los jóvenes. Javier intervino, el mundo cambia porque la gente como yo no se esconde. La discusión atrajo miradas. Recordándoles el estigma persistente en algunas partes de España. De vuelta en el hotel. Antonio recibió una llamada de María. La madre de Javier. ¿Todo bien? ¿Karine? El viaje va genial. ¿Mintió? Javier. Oyendo. Sintió ira. ¿Por qué sigues mintiendo? Antonio colgó y explotó, porque la verdad la destruiría. ¿Quieres eso? Javier replicó, la mentira nos destruye a todos. Pablo. Mediando. Sugirió, hablen con ella juntos. Cuando estén listos. Pero Antonio se negó. Atrincherándose en su miedo. El viaje continuó hacia el norte. Hacia Madrid. Pero el conflicto escalaba. En una parada en Toledo. Ciudad de tolerancia histórica. Antonio reveló más, después de Miguel. Intenté curarme con terapia religiosa. No funcionó. Javier. Compasivo. Abrazó a su padre. Pero Pablo notaba grietas, Antonio miraba a Javier con una mezcla de orgullo y envidia. ¿Y si no acepta del todo? Le dijo a Javier en privado. Una noche en un hostal toledano. Antonio bebió demasiado vino y confesó, a veces desearía haber sido valiente como tú. Lágrimas fluyeron. Y Javier lo consoló. Pero al día siguiente. Sobrio. Antonio retrocedió, no hables de esto con nadie. Javier. Frustrado. Confrontó, incluyendo a mamá.
Antonio asintió. Eso fue la gota que colmó el vaso. Javier decidió, llamaría a su madre él mismo. En el tren de regreso a Madrid. Javier marcó el número. Mamá. Hay algo que debo decirte. Antonio. Al lado. Palideció y trató de quitarle el teléfono. Pablo intervino. Sujetándolo. María. Al otro lado. Confundida, ¿qué pasa? ¿Hijo? Javier. Con voz temblorosa. Reveló su orientación, soy gay. Y tengo pareja. Silencio. Luego. María, lo sospechaba. Te quiero igual. Javier lloró de alivio. Pero luego añadió, papá tiene secretos también. Antonio arrebató el teléfono, María. No es nada. Javier exagera. Pero María insistió, dime la verdad. Antonio. Acorralado. Admitió su pasado. La atracción por hombres. La infidelidad. María colgó en shock. El tren parecía un túnel de oscuridad. Antonio miró a Javier con traición, feliz ahora. Has destruido nuestra familia. Javier. Arrepentido pero firme, no. Papá. Tú lo hiciste al mentir por años. Al llegar a Madrid. María los esperaba en la estación Atocha. Rostro pálido. Abrazó a Javier, estoy orgullosa de ti. A Antonio. Fría, necesito tiempo. Pablo se despidió. Dejando a la familia en crisis. Antonio se fue a un hotel. Javier a su apartamento con Pablo. Días después. María inició trámites de divorcio. Antonio. Solo. Enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Javier visitaba a su padre. Intentando reconstruir, podemos ser honestos ahora. Pero Antonio. Amargado. Culpaba a Javier, tú, verdad, me costó todo. Javier replicaba, tu silencio nos costó más. La sociedad alrededor juzgaba, amigos conservadores se alejaban de Antonio. Mientras Javier ganaba apoyo en su círculo progresista. El conflicto moral profundizaba, ¿era la honestidad siempre el mejor camino? ¿O a veces la piedad era mejor? Meses pasaron. Antonio. En terapia. Exploraba su identidad reprimida. Encontró un grupo de apoyo para hombres mayores LGTB. Javier. Con Pablo. Planeaba una vida juntos. María. Herida pero resiliente. Reconstruía su vida. Una reunión familiar tentativa en Navidad trajo esperanza, Antonio pidió perdón. Elegí mal. Pero os quiero. Javier abrazó a su padre. Pero las cicatrices permanecían. El reencuentro navideño en la casa familiar de Madrid fue un campo de minas emocionales. Antonio. Con aspecto envejecido. Trajo regalos modestos. María. Cortés pero distante. Sirvió la cena tradicional. Javier y Pablo llegaban de la mano. Un gesto audaz. Feliz Navidad. Dijo Javier. Rompiendo el hielo. Antonio miró a Pablo con resignación, bienvenido. La cena transcurrió con conversaciones superficiales sobre trabajo y clima. Evitando el elefante en la habitación. Después. En el salón. María confrontó, Antonio. ¿Por qué nunca me dijiste? Él bajó la cabeza, tenía miedo de perderte. Ella replicó, lo perdí todo por tu silencio. Javier intervino, mamá.
Él sufrió también. Pablo. Observador. Añadió, la sociedad nos obliga a escondernos. Pero eso no excusa el daño. Antonio admitió, fui cobarde. Pero ver a Javier libre me hace cuestionar todo. La noche profundizó en debates. Javier hablaba de discriminación laboral. De cómo ser gay aún costaba oportunidades en algunos sectores. Antonio compartía anécdotas de su juventud, amigos rechazados. Familias rotas. María. Desde su perspectiva. Cuestionaba, ¿y las mujeres? Somos solo un refugio. Pablo. Profesor de historia. Contextualizó, España ha avanzado. Pero el machismo persiste. El diálogo, aunque doloroso, tejía hilos de comprensión. Días después, Antonio decidió mudarse a Barcelona, buscando un nuevo comienzo. Allí hay más apertura, dijo. Javier lo ayudó a empacar, encontrando una foto antigua de Miguel. ¿Lo contactarás? Antonio dudó, tal vez. Es tarde. Pero quién sabe. Javier sintió orgullo, su padre. Al fin. Consideraba la autenticidad. Pero el precio era alto, la familia dividida. Amistades perdidas. Inestabilidad financiera por el divorcio. Javier y Pablo, fortalecidos, asistieron al orgullo juntos. Javier pensó en su padre. Solo en su nuevo apartamento. Llamó, papá. ¿Vienes el año que viene? Antonio rió amargamente, paso a paso. Hijo. María. En terapia. Exploraba su propia vida. Saliendo con un viejo amigo. La libertad duele. Pero libera. Le dijo a Javier. Meses más tarde. Una crisis unió a todos, Antonio sufrió un infarto menor. Estrés acumulado. En el hospital. Javier y María velaron a su lado. Pablo trajo café. Antonio. Débil. Susurró, gracias por obligarme a enfrentar la verdad. Javier lloró, no fue obligación. Fue amor. Al recuperarse, Antonio asistió a su primera reunión LGTB. Con Javier a su lado. Soy bisexual. Admitió públicamente por primera vez. El grupo aplaudió. Pero internamente, Antonio luchaba con la culpa. El viaje de verano, que empezó con una cama compartida, había desatado una cadena de eventos irreversibles. Javier reflexionaba sobre las decisiones, la suya de salir del armario. La de Antonio de reprimir. La de revelar secretos. ¿Valía la pena el dolor por la autenticidad? La familia, aunque fracturada, era más honesta. Pero las heridas tardarían en sanar. En una cena final, Antonio propuso un brindis, por las elecciones que nos definen. Javier levantó su copa. Pero en su mente, la duda persistía. ¿Había sido correcto forzar la verdad? ¿O debería haber respetado el silencio de su padre? La sociedad española, con sus contrastes entre progreso y tradición, reflejaba su dilema. ¿Fue la honestidad absoluta la elección correcta? ¿O a veces el silencio protege más que la verdad?